Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, de las bestias que van a surgir para el tiempo del fin, cuando los transgresores lleguen al colmo, escuchen, cuando los pecadores lleguen al colmo, cuando la maldad llegue al colmo, cuando la avaricia llegue al colmo, cuando los hombres pecadores lleguen al colmo de sus maldades, de sus perversidades, de sus mentiras, de sus calumnias, de sus estafas, y cuando llega al colmo la guerra, y cuando llega al colmo todas las calamidades que han de venir sobre la faz de la tierra, entonces cuando esto llega al colmo, cuando llega a su fin, dice, se levantará un rey altivo de rostro. Un rey altivo de rostro significa arrogante y soberbio. El último rey que va a gobernar esta tierra es el anticristo. Y dice, será entendido en enigmas, tendrá mucha capacidad intelectual y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los reyes, a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Ahora bien, este rey altivo de rostro, arrogante, soberbio, dice que destruirá a muchas naciones sin aviso, sin previo aviso. Hoy tenemos conflictos bélicos en distintas regiones de este planeta, pero que los líderes que están en la plena guerra, cuando ellos van antes de lanzar un misil, ellos advierten y dicen que a sus ciudadanos, los civiles, tienen que salir de la ciudad porque vendrá un misil, porque hay una guerra entre ambos países. Pero el anticristo no va a dar aviso absolutamente de nada. Él apretará el botón y mandará misiles sin previo aviso porque es arrogante, es soberbio y porque él creerá ser un dios en la tierra y porque él decidirá todas las cuestiones de leyes que han de suscitarse en la tierra. Ahora bien, tú tienes que volver al conocimiento de Dios, tienes que volver a la fe en Jesucristo, tienes que abrazar el pacto de Dios, la palabra de Dios. Quiero decirte que la Biblia, la palabra de Dios, no es meramente un libro escrito para archivarlo en una biblioteca, no es para que esté de adorno en algún lugar o que esté como centro de mesa, en medio de la mesa, en medio del living, sino que es para que tú lo leas, porque la Biblia es el libro de la vida, el libro que nos insta a conocer todas las cosas. La Biblia es el libro que data y escribe y da la evidencia del pasado, del presente y del futuro. Realmente la Biblia es el libro de la vida. Esto no lo muestra ninguna película de ciencia ficción. El único libro que muestra la veracidad de las cosas del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro es la Biblia. La Biblia es la inspiración verbal de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita en papiro, en el libro, ahora como nosotros le llamamos un libro, pero que fue escrita en papiro en su determinado tiempo, los rollos que guardaban los judíos ortodoxos en aquellos tiempos, y llegó hasta el tiempo contemporáneo. La Biblia es el libro de la vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas por su palabra, por cuanto él declaraba y las cosas sucedían porque la palabra tiene vida, porque la palabra tiene poder, porque la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, dice que es la misma esencia de la vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo tiene vida, el verbo tiene poder, el verbo tiene poder aún para resucitar. ¿Qué es el verbo? ¿Qué representa el verbo? ¿Qué significa el verbo? El verbo representa, significa y es palabra. La palabra verbo significa palabra. ¿Qué palabra? La de Dios, la palabra de inspiración. Tú tienes que leer la Biblia, tienes que leer lo que dice la Biblia. La Biblia contiene promesas, la Biblia tiene miles de promesas, pero que si tú no la lees, te perderás la recompensa. Ahora bien, muchos dicen que la Biblia es un libro que no tiene valor. Bueno, voy a dar un ejemplo. Este papel, que supuestamente no tiene valor alguno, que lo puedo prender fuego,
no tiene valor alguno. Vamos a suponer que es un cheque firmado, que el cheque tiene respaldo de $1.000.000. Este es un cheque que a simple vista es un papel que se puede prender fuego, se puede extraviar, se puede perder, cae al agua y ya no sirve, pero tiene valor porque tiene $1.000.000 donde se le pone el nombre y apellido de la persona y la persona va a cobrarlo al banco. O sea que este papel tiene valor porque es un cheque de $1.000.000. Un documento. Vamos a poner que esto es un documento de identidad. El documento de identidad tiene valor porque tiene la identidad de la persona, dónde vive, cómo se llama, cuántos años tiene. La identidad, que representa muchas cosas, pero que la identidad representa la vida de la persona en sí, tiene valor. Un documento escrito por un escribano tiene valor. Una carta documento tiene valor. Una escritura de un inmueble tiene valor. Aunque son puros papeles y puras letras, pero tiene valor. No hay más nada. O sea, no hay nada que tenga mayor valor, a lo que me quiero referir, no hay nada que tenga mayor valor que la Biblia. Vale mucho más que un cheque de $1.000.000. Vale mucho más que una identificación de un documento. Vale mucho más que la escritura de un inmueble o de una propiedad o de un automóvil. Tiene mucho más valor que cualquier otra cosa que pueda haber en la tierra. Tiene mucho más valor que una compañía petrolera. Tiene mucho más valor que un pozo petrolero. Tiene mucho más valor que una montaña llena de oro. Tiene mucho más valor que todas las cosas que puedan haber en la tierra, porque la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra de Dios, es palabra de inspiración, es palabra de poder. En ella, en la palabra de Dios, podemos hallar la vida. La palabra de Dios puede resucitarnos, la palabra de Dios puede sanarnos, la palabra de Dios da vista a los ciegos y da el oído a los sordos y le da la lengua al mudo y el corazón para entender lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para que tú la guardes o la archives, es para que tú la leas y la pongas por obra. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, pero si no la pones por obra, no tiene validez ni significado para tu vida. Pero si tú lees la palabra de Dios y la pones por obra, entonces al poner por obra la palabra de Dios, esta cobra vida en tu interior para regenerarte en tu alma y ser tú una persona nueva, íntegra, santa y perfecta delante de Dios. No significa la perfección de Dios que tú no vas a cometer errores. La perfección de Dios va más allá de los errores y falencias que cometemos como humanos. La perfección de Dios se basa en que Él regenera el alma pecadora, transforma el corazón pecaminoso y hace de la persona una nueva persona, donde la persona ya vive una vida diferente a la cual vivía. Antes gozábamos o nos alegrábamos de las desgracias ajenas. Nos causaba placer el pecado, la corrupción, la inmoralidad, el sexo desenfrenado, la pornografía y la perversidad y la mentira. Hoy el hombre que vive en santidad no le tiene agrado a estas cosas, sino que las tiene muy de lejos porque sabe que son materiales de corrupción para el alma del hombre. Pero hoy Dios nos muestra un camino diferente, que si vivimos bajo el reglamento de la palabra de Dios, entonces tenemos vida. Dice el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. El que dice que me ama tiene que obedecer lo que yo he enseñado, tiene que obedecer lo que dice la Biblia. El que dice que me ama me tiene que obedecer a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es aquel que fue enviado por el Padre. ¿Y el Padre qué hizo con Jesucristo? Como Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y como Jesucristo obedeció los 613 mandamientos de la Biblia, porque no son 10 mandamientos, sino que en hebreo son 613 mitzvot, que significa mandamientos. Él obedeció los 613 mandamientos y obedeció el mandamiento final de ir a la cruz. Y como él obedeció hasta la muerte la palabra de Dios, dice que Dios lo puso en lo sumo, en lo más alto, para que toda lengua confiese ahora que Jesucristo es Señor y toda rodilla se doble ante el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo ahora en el cielo está en el trono de Dios, sentado juntamente en el trono de Dios con su Padre.
¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú a la palabra de Dios? Por tanto, si tú crees, tienes que poner por obra lo que dice la Biblia. Porque si tú crees y no pones por obra lo que dice la Biblia, tu credibilidad en la palabra de Dios es nula, no es verdadera, si no la pones por obra.